Contame un poco, ¿qué mirada tenés vos en cuanto a esta semana y en particular que mostró mucha gente en la calle, bueno, que no parecía desde esto de las universidades, ¿no? Que había, ¿te acordás? Que Sí. lo más reciente, por decirlo, ¿no? Sí, la verdad que podríamos decir que el balance del 4J es que fue una jornada muy importante políticamente. Nosotras como movimiento feminista y de disidencias, cuando empezamos a discutir, bueno, qué característica tenía que cumplir esta jornada, donde cumplíamos 10 años, nada más y nada menos que Ni Una Menos, que era una fecha muy importante porque, si recordamos una década atrás, fue el inicio de un proceso de movilización feminista en la Argentina, de pelea contra la violencia de género, pero que se expandió en el mundo entero, donde pasaron muchísimas luchas, donde conquistamos el aborto legal, donde hemos arrancado un montón de políticas públicas y donde hemos discutido un montón de cuestiones que tienen que ver con el lugar de las mujeres y de las disidencias en la sociedad. Y entonces teníamos una tarea muy importante que era, bueno, ¿cuál es la tarea del movimiento feminista frente a un gobierno de ultraderecha, frente a un gobierno que nos puso a nosotras, a nosotres como sus enemigos desde el inicio del gobierno y que viene de atacar sistemáticamente nuestros derechos conquistados? Digo, ni hablar de Cuño Libarona, que viene de recortar casi los últimos 13 programas que teníamos en referencia a distintas temáticas de las mujeres y las disidencias. En el país del Ni Una Menos, hoy prácticamente han desmantelado casi todas las políticas. Todas las políticas que es orientadas a ese movimiento. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, el debate que tuvimos y que nos parece que bueno, es un balance muy positivo, es que creíamos que el movimiento feminista tenía una tarea histórica, que era ir más allá de las propias reivindicaciones que tenemos en defensa de nuestros derechos conquistados y que teníamos que plantear una estrategia para abrazar en primer lugar a los jubilados y a las jubiladas que vienen todos los miércoles peleando y enfrentando la represión de Patricia Bullrich, y porque, por supuesto, estaba en discusión de si finalmente se iba a votar el aumento de las jubilaciones y la moratoria, que además afecta un aumento en que particular. logró mayoría dentro de la Cámara de Diputados, pero que va a ser vetado, que implica, hay que decirlo, 2 kilos de carne, digamos, ¿no? Sí, la verdad que... No, digo, o sea, va a vetar eso el gobierno. 2 kilos de... Un aumento que significa 2 kilos de carne. No te quiero sacar de eso, pero me hiciste acordar. Justamente. Bueno, es importante lo que vos señalás. Por supuesto, del Frente de Izquierda creemos que es insuficiente el aumento que tuvo media sanción. Y ya sabemos de la amenaza de un gobierno que viene de vetar leyes, en el ya sea la ley de financiamiento universitario, el anterior aumento a las y los jubilados. Ya sabemos que enfrentamos a un gobierno con claramente un intento sistemático de vetar cualquier cosa que salga del Congreso que implique que no tengan el dinero para seguir pagando la deuda externa y al FMI, que es lo que obviamente quieren. Ahora, para mí más que nunca refuerza un concepto, que es el del 4J, que hay que unir las luchas en la calle, porque el Congreso Nacional, digo, el gobierno es una minoría en el Congreso, pero cuenta con cómplices, y eso lo venimos marcando desde el año pasado. Desde el bloque del Frente de Izquierda Unida venimos marcando que el gobierno no es solo Milei y la Libertad Avanza, o no es solo la alianza con el PRO, cuenta con el radicalismo, cuenta por supuesto con Encuentro Federal, pero también cuando lo necesita, el peronismo le termina de dar o las ausencias o los votos. Lo hemos visto con algunos diputadas y diputados, por ejemplo, de las provincias como Catamarca. Es decir, tenemos un problema, que es que tiene cómplices el gobierno y que por eso hay que reforzar la movilización, porque además enfrentamos un gobierno muy distinto a lo que hemos enfrentado en otros momentos. Es la ultraderecha. Bueno, algo manifestaba al comienzo del programa, digamos que, como ya anunció el gobierno que lo va a vetar, va a ser la Cámara de Diputados estos mismos que dieron el voto afirmativo. ¿Vos crees que se va a mantener ese voto afirmativo, digamos? Bueno, Porque... claro. Bueno, lo primero es que el Congreso está lleno de panqueques, lo hemos visto sistemáticamente el año pasado y también lo seguimos viendo de cómo los partidos tradicionales van cambiando sus votos según sus conveniencias, pero además, ¿cuál es el problema que tenemos en la Argentina? Además, desde el punto de vista institucional, si querés, es que, bueno, imagínense que no solo se votó el aumento de los jubilados y las jubiladas, sino también la ley de emergencia en discapacidad. Todo ello representa, si vos lo ves en números, por ejemplo, decíamos, la emergencia en discapacidad representa el 0,4% del PBI. El aumento de los jubilados, el 0,3% del PBI. No, son todos números. Claro,
Claro, eso por decir que realmente es un número pequeño, digamos, ¿no? Por eso digo, para destacar. Ahora, como el gobierno dice cualquier cosa que no permite lograr el superávit fiscal para pagar la deuda externa, para cumplir con los requerimientos del FMI, bueno, eso afuera, lo vetamos. Y bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, se vota en Senado, el gobierno lo veta y cuando vuelve cuenta con un mecanismo que es una ley que salió durante el gobierno de Cristina, de que ahora para poder rechazar el veto del gobierno necesitas los 2/3. Y ahí se nos complica muchísimo. Ya lo vimos porque ya nos pasó, en otras ocasiones que al necesitar una mayoría agravada, que es una ley que, digo, realmente es una ley que beneficia un gobierno, la centralización del poder. Yo te escuchaba atentamente en función de lo que manifestabas y ¿creyeron alguna vez? O sea, porque uno ya naturalizaba algunos logros del movimiento feminista, el de Ni Una Menos, digamos pero hoy se está rediscutiendo todo esto. El gobierno lo trae de una manera, si se quiere, provocativa y demás, pero como que esos derechos ya, en vez de conservarlos, ya lo vas a perder directamente, porque en definitiva pareciera que hoy el movimiento implica al menos conservar esos derechos, no ir por más, digamos, ¿no? Bueno, nosotras somos feministas y socialistas y tenemos como una visión en la cual sabemos que en el marco del sistema capitalista y patriarcal cualquier derecho que conquistamos también puede llegar a ser arrebatado. Si vemos un poco la historia también de la clase trabajadora, pasa lo mismo, digo, no sé, si nos ponemos a pensar en aquellos derechos que se conquistaron hace más de 100 años, como la jornada de 8 horas y hoy vivimos con el pluriempleo y cuántas horas trabajamos, digamos, ¿no? Pero en relación a las conquistas que hemos realizado en los últimos años en esta cuarta ola de luchas feministas, bueno, fue un poco rápido como vino la reacción patriarcal, porque también el proceso fue impresionante, fue una revolución que cambió muchísimos elementos de nuestras formas de relacionarnos, cuestionó absolutamente todo, cuestionó no solo, digamos, la violencia de género, sino también cómo las mujeres trabajadoras, por ejemplo, somos las primeras despedidas, las más precarizadas, cómo nos insertamos en el mercado laboral, las mujeres y las disidencias, la brecha salarial de género, hicimos paros internacionales feministas, hubo rebeliones en todo el mundo de las mujeres contra por ejemplo, la violencia sexual, que es algo muy profundo, ¿no? Digo, por ejemplo, ahora está el dato de lo que salió la pelea esta entre Trump y Elon Musk, donde se sabe muy bien que Trump fue parte de las redes de pedofilia, aunque sea participó de las redes de pedofilia en los Estados Unidos. Pero más allá, ¿no?, de Trump, digamos, ¿cómo se entiende, digamos, que, no sé, diputadas libertarias hoy cuestionen el movimiento feminista desde un lugar no solo crítico, sino, digamos, como que desechando toda la lucha que ustedes han llevado adelante equivocada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, siempre son debates políticos, sabemos que enfrentamos una ola mundial, que es esta reacción patriarcal, que aparte acá en la Argentina, con Milei, eso en los últimos años también se ha fuerza, digamos. Va tomando fuerza y que, bueno, obviamente genera una confusión en muchas cabezas, incluso de mujeres que son parte de también esta reacción y que tenemos que combatir, digamos, ¿no? Porque estamos en un momento donde nosotras creemos que tenemos que tratar de frenar todos estos ataques y defender todo lo que hemos ganado. Yo siempre le digo a la gente del peronismo, a instancias de la presidencia de Javier Milei, se han hecho las cosas mal como para bueno, en definitiva, ser Javier Milei el presidente hoy en día de todos los argentinos. En este caso voy a utilizar ese paralelismo para preguntarte, digamos, ¿ustedes no sienten que han hecho las cosas no tan bien cuando hay personas que hoy, digamos, no sé, Lilia Lemoyne, la propia diputada esta que confundió lo de la canasta básica, digamos, Villarreal, creo que es. Sí, Santillán, perdón, Santillán. Cuando ustedes ven eso, ¿no se preguntan, no hicimos las cosas bien? Yo creo que como movimiento feminista hemos hecho muchas cosas muy positivas y que hemos aportado muchísimo a comprender, en primer lugar, la importancia de la calle como el lugar donde conquistar derechos, la importancia de la independencia política, la importancia de los debates en la heterogeneidad y desde ese punto de vista, digamos, yo creo que
es algo lógico, no lógico, sino algo que suele ocurrir en este sistema, de que cuando hay avances, quienes tienen los privilegios también quieren defenderlos, ¿no? Después, en el medio puede haber mujeres confundidas, o sea, no es porque vos sos mujer nacés feminista, sino que también eso va dependiendo de las posiciones políticas que vas tomando a lo largo de la vida. En todo caso, las que están mal son ellas, que están defendiendo a la reacción patriarcal y que están atacando a quienes lo que estamos pidiendo son cosas básicas. Por ejemplo, que haya un programa para acompañar a mujeres que son víctimas de violencia de género, que las mujeres podamos... ¿Ese programa ya directamente no existe o está desfinanciado, digamos? El programa Acompañar es el único que todavía existe, pero está completamente desfinanciado. Se ha restringido y achicado, la línea 144 se redujo a la mitad, pero después todo el resto de políticas se han prácticamente eliminado. Entonces, yo creo que nosotras, obviamente, siempre podemos mejorar en cosas como todos y todas, como todos procesos políticos que se van desarrollando, pero yo creo que el movimiento feminista dejó muchísimas enseñanzas recontrapositivas para la sociedad. Yo creo que cambiamos un montón de cosas. Y lo digo que nos cambió desde lo personal hasta lo político, pero realmente hemos aportado muchísimo para repensar un montón de prácticas y para también... para mí la mejor enseñanza del movimiento feminista de la Argentina, que también creo que se expandió por todo el mundo, en esta ola que también tuvimos un montón de mujeres en otros momentos históricos que han peleado y que han avanzado en un montón de derechos, es que para conquistar políticas, para conquistar derechos, nos tenemos que organizar y que tenemos que pelear por lo que consideramos que es justo y pelear por algo tan básico como la igualdad en la sociedad. Entonces, yo insisto con que creo que como feministas y como obviamente un movimiento feminista que es súper heterogéneo, creo que más bien enseñamos un montón de cosas y aprendimos un montón de cosas en este camino de lo que significa la unidad de acción con una heterogeneidad muy amplia. ¿Crees que, ya para ir terminando, crees que se va a multiplicar esta reacción que se ha manifestado esta última semana de... al menos el movimiento feminista? Sí, yo creo que se va a multiplicar. El 4J logramos eso de unir las luchas y creo que eso va a seguir impactando en un montón de otros sectores que van a salir a pelear porque, digamos la verdad, la situación salarial es tremenda. O sea, realmente estamos en un nivel de estancamiento de los salarios, de pobreza, desocupación, que es muy fuerte y aunque nos quieran venir a decir que se puede vivir con 360.000 pesos, bueno, realmente es repudiable, pero digo, más allá de eso, yo creo que van a seguir creciendo las luchas y que lo que pasó esta semana fue muy positivo, primero porque el 4J estuvimos en la calle, le torcimos el brazo al protocolo represivo de Patricia Bullrich y unimos a un montón de sectores que estaban peleando por cosas distintas, pero que estábamos enfrentando en algún sentido lo mismo. ¿Qué es lo que estábamos enfrentando? A un gobierno que ataca y viene por todo lo que hemos ganado en todo tipo de derechos, las personas con discapacidad, un presidente que sale a hacer una campaña de odio contra un niño de 12 años, realmente nos tenemos que cuestionar y tenemos que seguir uniéndonos todas y todos aquellos los que creemos que este gobierno es un gobierno que no tiene absolutamente nada que dar a la Argentina, sino más entrega, más sometimiento al FMI y a las multinacionales, y por eso mismo creo que necesitamos un nuevo paro general, y con esto cierro, y es lo que estamos exigiendo, porque unimos un montón de luchas y el 4J faltó alguien y fue que la CGT convocó un paro en ese contexto donde estamos peleando cada vez más sectores, así que eso también es lo que estamos exigiendo. Mercedes, te agradezco mucho tu presencia acá. Bueno, yo no tengo mucho más que agregar. Mercedes de Mendieta, mujer del feminismo, digamos, y de ese colectivo tan interesante y tan importante que, bueno, toma fuerza por estos días y en esta última semana. Gracias. Gracias a vos.